liderazgo al estilo de Jesús. La semana pasada, el liderazgo de Jesús está lleno de perdón. Está lleno de perdón. ¿Quién es el que perdona? Cristo es el que perdona. ¿Por qué perdonar y cómo perdona? La semana pasada vimos todo eso. 3. Perdonar y olvidar. La marca del liderazgo cristiano. El perdón la distingue. Es el distintivo del liderazgo cristiano. Perdona. Vías a la reconciliación. Siempre el perdón es la vía a la reconciliación. Cuando un matrimonio tiene problemas, las vías a la reconciliación siempre son el perdón. A menos que la dureza, ya sea de ambos o de alguno, esté por encima de todo, las cosas se desbaratan. La dureza del corazón es la que destruye un matrimonio y nos aleja del Señor también. Ahora, el liderazgo al estilo de Jesús explica qué es el Evangelio. Explica qué es el Evangelio. Yo podría pensar en esto. El liderazgo al estilo de Jesús tiene un estandarte. Y este estandarte, obviamente, es Cristo. El liderazgo al estilo de Jesús explica qué es el Evangelio. Bien, tenemos aquí un símbolo. ¿Sabe usted qué significa la I? Bien, quiero que la vean. La I significa Jesús. La X significa Cristo. La O significa Dios. La Y significa Hijo. La E significa Salvador. En otras palabras, podemos decirlo así: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesucristo, podemos decir, Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador. Bien. Hay muchas versiones de esa idea. Yo creo que es cierta, algunas cosas a veces tienen versiones. Bien, el liderazgo al estilo de Jesús explica qué es el Evangelio. Hermano, yo quiero que usted piense conmigo en esta hora. El liderazgo al estilo de Jesús explica el Evangelio. Yo quiero que vea, este es el tema de esta hora. ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Algunos incrédulos y algunas personas dicen: ellos son aleluyas, ellos son los hermanos. ¿No es cierto? Ellos son, díganme, ellos son protestantes, los aleluyas. Ellos son los aleluyas. En fin, hay muchos calificativos aquí. Ellos son esto y son aquello. Ellos son evangélicos. Qué ignorancia hay en todo esto, hermano. Y más en nuestros pueblos, donde a veces la escuela, la forma de pensar entra con más lentitud. Hay mucha ignorancia, de veras. Cuando yo pienso en esto, digo, qué ignorancia hay en la gente, ¿verdad? Pero en fin, a ver si nosotros tenemos la culpa como iglesia. ¿Qué es el Evangelio? Seguimos en la pregunta. El Evangelio no es una palabra que encierre misterio. ¿Encierra misterio la palabra Evangelio?
El Evangelio no es una palabra que encierra misterio, no. El Evangelio no es una palabra que promueva discordia. ¿Promueve discordia el Evangelio? No. El Evangelio no es ni protestante, ni tampoco católico. ¿O el Evangelio es católico? ¿O el Evangelio es protestante? No, no es ni protestante y tampoco es católico. El Evangelio no es propiedad de ninguna nacionalidad. Los judíos son los primeros que les llegó el Evangelio, ¿sí? Y ellos se sienten portadores de muchas cosas. Pero el Evangelio no es de ninguna nacionalidad en particular. Los católicos se sienten dueños del Evangelio. No es de ellos. Y a veces muchos protestantes también se sienten dueños del Evangelio. ¿No es cierto? El Evangelio es de origen divino. Amén. El Evangelio es de origen, o sea, viene del cielo, no es de nadie en particular, no es un misterio, no promueve discordia. Los hombres son los que promueven la discordia. ¿Sabe usted? El Evangelio es para todos, ¿no es cierto? El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos los hombres. Fíjese, voy a recitar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, o para que todos aquellos que quieran, porque no todos quieren, reciban el Evangelio. Para los que quieren, reciban el Evangelio. El Evangelio es un regalo de Dios, que lo recibe el que quiere, y el que no quiere se queda como está. Y el Evangelio es para todos. Acabamos de leer Romanos 1:16. Vamos a leerlo y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo, al judío primeramente y también al griego. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel, a todos aquellos que creen. Y todos aquellos que no creen se quedan sin él, sencillamente. El Evangelio es para todos. Dice para todo aquel, o para todos los que lo quieren, para todos los que lo aceptan, para todos los que lo reciben. Y los que no lo quieren se quedan sin él. Alguien lea Isaías 55:1. El Evangelio es para todos, no es de nadie en particular. Uno, sí. Léalo, sí. Oh Dios, mi oración, no te escondas en mis súplicas. 55:1, Isaías. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. A Venid, todos. comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los que tienen sed, a todos los que no tienen dinero, porque el Evangelio no se vende. A todos los que quieran. El Evangelio es para todos.
Hermano, yo no sé, aquellos grupos religiosos antagónicos que dicen y hablan, yo no sé qué tienen. Ignoran, yo creo, el mensaje de la palabra de Dios, o piensan que son dueños. No, hermano, el Evangelio no es de nadie, el Evangelio es de Dios y Él es el que nos lo da. Número 1. El Evangelio es una noticia. Amén. Sí, hermano, el Evangelio es una noticia. Bien, yo quiero explicarle. El Evangelio es una noticia. Bien, entiéndame muy bien. La voz Evangelio es de origen griego. Es de origen griego y significa, en griego es eu, que significa bien, o angelus, que significa mensajero, y es igual a buena nueva o buena noticia. Esto es lo que significa evangelio. Buena noticia. Ahora, pregunta, ¿por qué es buena noticia? ¿Por qué el Evangelio es una buena noticia? Bien, hay varias razones por qué el Evangelio es una buena noticia. Merece toda nuestra confianza. El Evangelio merece toda nuestra confianza. Uno, porque procede de Dios. Las noticias que tenemos ahorita en este mundo, hermanos, son muy trágicas y a veces son falsas. Las agencias de noticias dan un sinnúmero de noticias y las dan tan positivamente que uno dice son la verdad, pero a veces después de unas 2-3 horas o un día después están desmintiéndose. ¿Qué significa eso? Que se equivocaron o entendieron mal. Hermano, el Evangelio es una buena noticia, porque Dios no falla, no miente, no dice mentiras. Por eso es buena noticia. Es una buena noticia porque ofrece salvación. Hermano, el Evangelio ofrece la salvación. Ofrece la salvación. ¿Sabe qué? El mayor de los problemas que el hombre tiene es el pecado. Y el Evangelio es buena noticia y ofrece que si el hombre recibe el Evangelio, hermano, las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, sí, cuando una persona recibe el Evangelio, recibe a Cristo como su Salvador personal, la vida de esa familia empieza a mejorar positivamente. Por lo menos ya no hay golpes, ya no hay ofensas, ya no hay maltrato verbal. Si supieran las muchachitas que se casan con incrédulos, lo pensarían más. O los muchachitos también con incrédulos, porque esto es lo mismo. Lo pensarían más. Hermano, hay muchos beneficios. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, hay cambios. El problema más grande del hombre es el pecado. Y Cristo ofrece en el Evangelio el perdón de pecado. Hay perdón en Cristo. Él es el único que perdona. Por eso es buena noticia.
Quiero que vea conmigo un segundo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder. Busque conmigo ahí Romanos, donde estamos, capítulo 1, el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio es una buena noticia. Ya vimos cuáles son sus razones. 2, estamos viendo, el Evangelio es poder. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios. En el tiempo que el apóstol Pablo predicó allá a los romanos, se creía que el Evangelio solamente se le predicaba a los esclavos, a las mujeres, a los viejitos que ya no sirven para nada, que ya están en la recta final y que ya no pueden hacer muchas cosas. Los romanos creían que el Evangelio se predicaba a ese tipo de gente, a los niños. Porque ¿cuál es el emblema de los romanos? ¿Qué es su insignia de ellos? El poder. El poder. Los romanos, los soldados eran hombres altos, fornidos, musculosos, poderosos físicamente, y ellos buscaban el poder, la conquista, las victorias. Ellos no querían ser humildes, amables, misericordiosos, y esto es lo que predicaba el Evangelio. Los romanos no querían ser ese tipo de gentes. Por eso Pablo les escribe y les dice, el Evangelio de Dios es poder. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Hermano, si yo te pregunto, ¿de veras es poderoso el Evangelio? ¿Qué ha hecho en ti? Porque tú mientes o desmientes. ¿Qué ha hecho en ti el Evangelio? Si es poderoso, tú lo sabes. Y si no tiene poder, pues también tú lo sabes. ¿Qué ha hecho en ti el Evangelio? ¿O es mentira? ¿O es verdad? ¿De veras? ¿Es mentira el Evangelio en ti o es verdad? ¿Qué dices? ¿O estás solamente jugando al cristianismo y cosas así? ¿Qué podrías decir? ¿Es poder? ¿Es poderoso o no es? ¿Alguien quiere decir algo? Es una transformación del corazón de uno. O sea, que ya no sea las cosas tanto de la carne, es un vencimiento de la carne, el deseo de estar con Dios. Eso es poder, para que tú puedas vencer tus miserables instintos carnales. ¿Qué necesitas? El poder del Evangelio. Si no serás una víctima de tus instintos o de los míos o yo mismo, ¿no es cierto? Entonces es poderoso, es una transformación, y el Evangelio transforma tu forma de pensar en un miserable hombre de instintos a un hombre prudente, un hombre sobrio. Tú y yo podemos decir si es poderoso. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poderoso. Me ha cambiado a mí. ¿Quién era Pablo? Era un criminal, ¿no es cierto?
iba tras los cristianos a matarlos y despedazarlos por sus principios religiosos, y dice, me cambió. Hermano, el Evangelio es poderoso. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar, para transformarnos nuestras vidas. Hay hombres briagos que son una vergüenza. Cuando ellos son honestos y sinceros y permiten sus vidas, su voluntad al Evangelio, cambia sus vidas. Puede cambiar las actitudes de una persona orgullosa y altanera, puede cambiarlas, siempre y cuando que ponga su voluntad en las manos del Señor. El Evangelio es poderoso. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Número 3. El Evangelio es o son hechos. El Evangelio no es una filosofía. No es una filosofía. Tampoco es una religión. ¿Sabe usted que el Evangelio no es una religión? Algunos nos llaman religiosos, pero la verdad es que no somos religiosos. No tenemos costumbres religiosas. ¿Practicamos cosas religiosas? No. Nosotros tenemos una relación. ¿Sabe qué es la diferencia entre religión y relación? Cuando hablamos de una religión estamos hablando de costumbres y tradiciones que se traen de... Pero cuando hablamos de una relación con Dios, estamos hablando de una comunión con una persona, y Él es el que nos cambia nuestra forma de pensar, Él es el que nos dirige y ese es el que nos actúa. Somos lo que nosotros permitimos ser al Señor Jesucristo. Sí, tú y yo somos lo que permitimos al Señor, ser al Señor Jesucristo. El Evangelio son hechos reales. Él a mí me ha cambiado, Él a mí me ha hecho predicador y pastor. ¿A ti qué te ha hecho? Yo no era un pastor, yo tenía otras ideas y quería otras cosas, pero Él me cambió a mí, mi forma de pensar. ¿Qué ha hecho contigo? El Evangelio es poderoso. El Evangelio no es un cuento. Si tú quieres tomarlo como un cuento, pues es un cuento, pero el Evangelio es real. Son hechos. Cristo es real. ¿Te pones en sus manos o no te pones en sus manos? ¿Quieres vivir como Él dice o quieres hacer y vivir como tú quieres? Él es real, hermano. Quiero que veamos la siguiente. El Evangelio es gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces piensan que los cristianos somos gente amargada, gente que no tiene alguna sonrisa en sus labios, que es una persona que siempre anda con cara larga y... No, hermano, nosotros no. Nosotros disfrutamos de la vida, somos felices. Que no andamos revolcándonos en el pecado y demás cosas. No, eso sí no. Si eso produce gozo y felicidad, pues quiero decirte que no estoy de acuerdo con eso, porque el Evangelio no produce eso. El Evangelio produce gozo. Cuando una persona
recibe a Cristo como su Salvador personal, cuando admite que Dios lo ama, cuando admite que Él es pecador y que Él es un condenado a muerte, pero también admite que alguien murió por Él y que pagó todo, empieza a reflexionar y empieza a madurar y empieza a decir: soy un vil pecador. Y cuando él cambia de actitud en su corazón y ve al Señor Jesucristo y le pide perdón, abre a Cristo su corazón y lo recibe. Hasta respire profundo. Algunos lloran, sus lágrimas se les derraman, algunos sienten una expresión y se ven felices y sienten que son hijos de Dios, y esto produce alegría y felicidad. Busquen conmigo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5:22. Este es uno de los frutos del Espíritu de Dios. La salvación es un fruto, es un resultado del Espíritu de Dios. Dice Gálatas 5:22, y solamente quiero detenerme exclusivamente en la palabra. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y la segunda, ahí nos quedamos: gozo. Hermano, el Evangelio es gozo, es alegría. ¿Sabe qué? Una persona, el gozo o la felicidad, si una persona busca la felicidad como la meta, escúcheme bien lo que estoy diciendo, si una persona busca la felicidad como meta, nunca la va a encontrar. La felicidad no es una meta. ¿Sabe qué es la felicidad? La felicidad es el resultado de tener una buena relación con Cristo. Cuando una persona tiene una buena relación con Cristo, es una persona feliz. La felicidad es el resultado de tener una buena relación con Cristo. Si una persona quiere ser feliz como meta, nunca llegará a ser feliz, porque la felicidad no es una meta, es el resultado de conocer a Cristo como su Salvador personal, de ser salvo, de tener la dicha de ser un hijo de Dios, de saber que sus pecados son perdonados, de saber que si él muere estará con Cristo. Eso es felicidad. Por eso los cristianos tenemos gozo y somos felices. Amén. Para terminar, pero sobre todo, el Evangelio es, y lo voy a explicar aquí de una forma tan simple y tan sencilla. El Evangelio es Cristo. Bien, primero les explico esto. Cuando a veces y a mí me cuesta muchas cosas, entender muchas cosas, pero sí me gusta investigar el porqué y lo que precede y lo que cede y lo antes, lo que está alrededor de todo eso, para entender una verdad completamente. El Evangelio es Cristo. Cuando vamos a suponer que usted manda un mensaje, cuando
cuando la persona recibe el mensaje, ¿de quién está recibiendo el mensaje? Del que lo envió, ¿no es cierto? Así de simple, del que lo envió. Cuando una persona recibe el mensaje del Evangelio, ¿a quién está recibiendo? Al dueño del mensaje. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el del mensaje? ¿El dueño del mensaje? Por eso decimos que el Evangelio es Cristo. ¿Se da cuenta? Qué sencillo, que el mensaje es la persona. La persona que recibe el mensaje es el que recibe a la persona. Si no recibe el mensaje, tampoco recibe a la persona. Hablando de la persona. Entonces, hermano, por eso decimos, el Evangelio sobre todo es Cristo. El mensaje es Cristo. El que no recibe el mensaje, no recibe al dueño del mensaje. En este caso es Cristo. Porque a veces decimos nosotros, cuando yo explico el mensaje del Evangelio, yo necesito desafiar a la persona, no solamente para que escuche el mensaje, sino para que reciba a la persona que es dueña del mensaje. ¿Quién es? Porque si solamente voy y platico el mensaje y lo dejo así, no lo desafío, no lo invito para que reciba a Cristo, ¿estoy haciendo un trabajo completo? ¿Por qué no? Yo necesito explicar el plan de la salvación, el mensaje de la salvación, y terminando de explicar el mensaje de la salvación, quiero que reciban a la persona que es dueña del mensaje. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. El mensaje es Cristo. El que da el mensaje es Cristo, y el dueño del mensaje es Cristo, y el que recibe a Cristo recibe el mensaje. Él está. A veces pensamos nosotros que el mensaje es una cosa y que la persona es otra cosa. No hay que ser tan torpe, no. El que recibe el mensaje debe recibir la persona. Cuando yo predico el Evangelio, no estoy solamente pensando en dándoles una información. No, yo quiero que reciban a la persona que mandó esa información. Ese es Cristo. Quiero que busquen el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8 y versículo 4. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Alguien lea, para todos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Muy bien. Iban anunciando el Evangelio. Entonces, yo pregunto, ¿a quién iban anunciando? A Cristo, exactamente. A veces pensamos nosotros que el mensaje es una cosa y Cristo es otra cosa. No. El mensaje y el dueño del mensaje, una sola cosa son. Y la persona que escucha, que recibe el mensaje, obviamente también quiere recibir al dueño del mensaje. Y si no recibe ni una cosa ni otra. Por eso es importante que nosotros les demos el plan de la salvación y los desafiemos para que reciban al dueño del mensaje, que es Cristo Jesús. Bien, quiero concluir. El tiempo se me acabó y como tengo toda su atención,
Yo sé que ustedes me captan todo. ¿Qué es el Evangelio? Es una noticia. Pero es más que una noticia, es y es más que poder, es hechos o transformación de vida. Pero es más que transformación de vida, es gozo y felicidad. Ahora, ¿por qué es todo eso? Porque es Cristo. Sí. Hermano, ¿no te gustaría convertirte en un líder al estilo de Jesús para explicar lo que es el Evangelio a otras personas? Tú tienes amigos, tú tienes compañeros de trabajo, tú tienes compañeros de trabajo. Tienes vecinos. Tú puedes darles este mensaje. Deja al Señor trabajar en tu vida. Deja al Señor trabajar en tu vida y tú podrás ser. Si tú quieres, la pregunta es, si tú quieres, sin duda alguna vas a dejar al Señor trabajar en tu vida. Si no quieres, obviamente no vas a dejar al Señor trabajar en tu vida. La pregunta, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? El pecado nos estorba. El pecado nos estorba. Y por eso no lo hacemos. El pecado puede ser negligencia. El pecado puede ser desamor al Señor. El pecado puede ser muchas cosas. Pero al fin, es pecado. Hermano, a mí me gustaría que la iglesia Bautista Calvario estuviera predicando en todas partes. Que la iglesia Bautista Calvario estuviera predicando, vamos a pensar, estamos hablando ahorita aquí a nivel local. Cuando pensamos a través de los misioneros, exactamente lo mismo, pero estamos más allá de las fronteras. Aquí, que la iglesia, por ejemplo, vamos a pensar, si usted fuera a la ciudad de Manzanillo, usted, yo no sé quién es usted puede ser, va a Manzanillo, y allá usted está predicando el Evangelio. ¿Sabe quién está predicando allá? La iglesia Bautista Calvario está predicando a través de usted en Vallarta, ¿no es cierto? Que sí, en Manzanillo. O si está en Colima, la iglesia Bautista está predicando a través de usted en Colima. Si usted está acá en Lagos de Moreno, la iglesia Bautista Calvario está predicando en Lagos de Moreno a través de usted. Y donde quiera que andemos, la iglesia está predicando. Si hacemos lo que debemos de hacer. La iglesia Bautista Calvario debe estar predicando a través de usted, donde usted anda. ¿No se le hace precioso eso? Que la iglesia está predicando donde, si uno de ustedes está allá en Tonalá, está predicando allá, otro está acá en Zapoco, y otro está acá en Arenales, en fin. Qué bonito que la iglesia esté predicando en todas esas partes. Si nosotros lo hacemos, la iglesia estará predicando en todas esas partes. Hermano, una de mis cosas, una de mis mentes y de mis oraciones, yo quiero ver en este año almas que entregan su corazón a Cristo, que son salvas, que entregan su corazón a Cristo. Esta semana tuve el privilegio de guiar a su hermano de Queta, se llama Guillermo, a los pies de Cristo. ¿No te gustaría llevar a ti a alguien a los pies de Cristo? Empieza esta semana.
Tenemos folletos. Tienes tu Biblia, tu Nuevo Testamento, donde quiera que andes, no desaproveches las oportunidades. Predica, explica el Evangelio, que las personas sean salvas. Pues sí, con cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Cabezas inclinadas y ojos cerrados. Hermano, el liderazgo al estilo de Jesús es un liderazgo que da el Evangelio, influye, es influyente en las personas, hace la obra de Dios. Ojalá que tú esta semana empieces a hacerlo espontáneamente, sin que nadie te esté presionando. Hazlo porque amas a Cristo y amas a tu prójimo que está perdido. Padre eterno, pongo en tus manos a mis hermanos aquí presentes y yo suplico que, Señor, tomes el primer lugar en nuestro corazón y que desde ahí nos dirijas y nos guíes, nos motives para compartir el Evangelio a otras personas, que nosotros podamos espontáneamente explicar el Evangelio de la salvación, desafiar a las personas para que reciban a Cristo, que reciban el mensaje y que reciban a Cristo, que es el dueño del mensaje, que es la persona, que lo reciban como su Salvador personal. Padre, nosotros nos llenaremos de gozo y de alegría cuando veamos que una persona recibe a Cristo como su Salvador personal. Yo ruego, Señor, que esta iglesia sea una iglesia llena de gozo, y lo será cuando estemos guiando almas a los pies de Cristo, discipulando hermanos nuevos creyentes, haciendo tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser cada día más semejantes a ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.